Muchas gracias por esta presentación y muchísimas gracias también por haberme invitado a esta serie de ponencias que tienen que ver con el Renacimiento. Una respuesta muy elegante, creo yo, a esta idea del otoño de la Edad Media. Una frase acuñada hace un siglo por Johan Huizinga, el historiador holandés. Pues, como Huizinga, yo soy historiador de la cultura, no soy historiador del arte. Y mi papel en esta serie es el de ofrecer algunas ideas, algunos pensamientos acerca del Renacimiento en general, la idea misma del Renacimiento. Pero deberíamos de hablar con precisión y reconocer que no hay una única idea en relación con el Renacimiento. Hay dos ideas, una más modesta y la otra bastante ambiciosa. Lo modesto es lo más antiguo. En el XVIII, sobre todo, era muy común ver el Renacimiento como un movimiento en el arte, la filosofía, otros entornos. Pero esta definición más ambiciosa se remonta al XIX. Si hablamos del Renacimiento con R mayúscula, es un periodo que se define de la siguiente manera: un momento, un periodo de la historia europea en concreto, que forma parte de la gran narrativa del auge de la civilización occidental, el auge de la modernidad. Así que está el Renacimiento, la Reforma, la Revolución Científica, la Ilustración, etc. El problema con esta interpretación más ambiciosa es que está bien dar nombre a un periodo cuando la mayoría de las personas que viven en ese momento no tienen ni idea de que está sucediendo nada de esa importancia. Es curioso hacerlo así. Incluso en Italia, la mayor parte de los italianos, de la población de Italia, vivía en el campo y no había prácticamente ninguna ocasión de participar en los movimientos. Es que posiblemente ni oyeran nombrar a Leonardo da Vinci ni a Miguel Ángel. Así que lo que voy a hacer ahora es explorar un poco más en profundidad la definición, la idea más modesta, centrándome, como se me ha pedido que hiciera, centrándome, repito, en la primavera del Renacimiento del siglo XV, pero añadiendo también algo acerca de lo que podemos llamar el principio de verano que lo siguió, el 16, vaya. Para comprender este movimiento, bueno, como cualquier otro movimiento del pasado, es muy importante que descubramos lo que las personas que participaban en él pensaban que estaban haciendo. Con esto no digo que los historiadores deben limitarse o limitarnos a ser eco de las personas que vivían en su momento, pero siempre defiendo yo que debemos de tener muy presente sus puntos de vista. En términos generales, yo querría decir que los historiadores hacemos algo que se parece mucho a lo que hacen los traductores. Nosotros traducimos el idioma del pasado, lo pasamos al idioma del presente, y lo mismo hacen los traductores de idiomas. De alguna forma intentamos llegar entre dos ángulos distintos. Está el peligro de no ser fieles al pasado, el problema, claro, de los anacronismos, pero por otra parte tenemos que plantearnos que el presente tiene que ser inteligible, o sea que tenemos que traducir el pasado para que las personas del momento actual lo puedan comprender. Exige
una gran capacidad de equilibrio. Así que antes de traducir nada tendremos que comprender el idioma del pasado, en sentido literal y en sentido también metafórico, por supuesto. Así que digo algo ahora acerca de una serie de metáforas. En los siglos XV y XVI, los estudiosos, que hoy a menudo son descritos como humanistas, defendían que el aprender y las artes habían renacido, habían sido reanimados, habían despertado de un sueño. Y defendían, y creo que lo creían de verdad, que este sueño había durado más de 1000 años. Este periodo que ellos fueron los primeros en nombrar la Edad Media, Medium Ivum, la Edad Media, y veían la Edad Media, la definían como un tiempo de sombras, de ignorancia, encajada entre la gloria de la antigua Roma y Grecia, por una parte, y la esperanza de glorias presentes y futuras, por otra parte. Nosotros no tenemos que plantearnos que estos fueron los años de la Edad Media. Hubo muchos logros. Los hombres y mujeres del medioevo consiguieron grandes cosas, pero sí tenemos que pensar en esta mentalidad. Sí tenemos que aceptar este prejuicio que fue importante en su momento. Y luego hay otra metáfora que se utilizaba en este momento y era el desenterramiento. El pintor Giotto, por ejemplo, gustaba, se le alababa porque había vuelto a alumbrar un arte que llevaba enterrada siglos. Esta metáfora probablemente fue inspirada por el número de estatuas, monedas y otros elementos de culturas materiales antiguas que afloraron de la tierra en ese momento, sobre todo en Roma. Era muy fácil en ese momento, ya en el siglo XV, era muy fácil literalmente recuperar el pasado. Lo que sigue, entonces, me va a permitir comentar lo que es el Renacimiento en tanto en cuanto una renovación. Va a parecer quizás que estoy dándole la vuelta a la tortilla, pero voy a examinarlo como un movimiento de innovación y concluiré brevemente formulando una pregunta, que es si hay o no una posible tercera vía para comprender estas interpretaciones encontradas. Pues vamos a empezar entonces con la renovatio, la renovación, una palabra que aparecía una y otra vez en el Renacimiento. Se utilizaba para hacer referencia a la aspiración de emular los grandes logros de las antiguas Grecia y Roma, especialmente en ese momento Roma. Incluso se hablaba de retornar a la vida, a la antigüedad, una especie de resurrección o, como decían, un resucitar. Lo primero que quiero recalcar acerca de este sueño es que, aunque el sueño no es realista, sí tuvo verdaderamente reales consecuencias. Ayudó a dar forma a la cultura de los siglos XV y XVI, primero en Italia y luego en otras partes de Europa. Y luego hay un segundo punto en relación con el sueño o aspiración que tiene que ver con la pasión por lo antiguo. Yo creo que hablar de admiración sencillamente no describe la pasión, el entusiasmo que originaba. Yo creo que es mejor decir que había una veneración cada vez más amplia por la antigüedad, una entrega emocional, podemos decir, en este pasado clásico. Y también había una nueva sensación de proximidad para con poetas, oradores, filósofos, hombres de Estado e historiadores del pasado. Y quisiera ilustrarlo, este sentido de proximidad, haciendo referencia a dos ejemplos concretos. Empiezo con el poeta y estudioso Francesco Petrarca en el siglo XIV. Un momento, por favor. Aquí le tenemos. No sabemos qué aspecto tenía Petrarca, pero esta imagen
la verdad es que es fascinante, ¿no? Por lo menos plasma a un estudioso en su estudio, en su mesa, rodeado de todo lo que necesita para leer y escribir. Petrarca escribió cartas a algunos de los antiguos como si estuvieran vivos. Escribió cartas a 8 romanos, incluido Cicerón, Virgilio y Livio, y también se dirigió a un griego, a Homero. Él empezó a aprender griego. No sabía suficiente griego como para poder leer a Homero en el original, pero supo darse cuenta de que Homero era un grandísimo poeta. Y nos vamos ahora a Maquiavelo. Esto es un retrato póstumo, pero es muy probable que sea una representación mucho más fiable de Maquiavelo que la otra del Petrarca. Como todos sabemos, Maquiavelo era exigente, era un hombre determinado a evitar cualquier ilusión, cualquier sueño. Así que me parece muy significativo que le escribió a un amigo que cuando estudió a los antiguos, lo que hacía era ponerse sus paños reales. En la carta, conocida como la más famosa del Renacimiento, esto es lo que escribe Maquiavelo. Y cito: «Cuando llega la noche, regreso a casa y entro en mi escritorio, y en el umbral me quito la ropa cotidiana, llena de fango y de mugre. Me visto paños reales y curiales, y apropiadamente revestido, entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde, recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento que solo es el mío y que yo nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden». Bueno, como decía, el movimiento renacentista era minoritario, pero los estudiosos no eran los únicos que venerasen los tiempos antiguos. Por ejemplo, los nombres con los que se bautizaban a los niños en el siglo XV. Vemos el pasado que toma vida. Eran modelos a seguir, como decimos ahora. Un nombre clásico para las niñas era Lucrecia, la muy conocida Lucrecia Borgia. A lo mejor, si observamos este retrato, no se nos ocurre que ella esté aquí representando la vida emocionante que sabemos tuvo. Otro nombre para niñas era Cassandra Fedele, una estudiosa del XV. Y en el caso de los niños, César, en el caso de César Borgia, el hermano de Lucrecia precisamente, o Hércules d'Este, que era a finales del XV quien mandaba en la ciudad-estado de Ferrara. Y más sorprendente quizás es que el nombrar a los niños de esta forma no se limitaba a las élites. Imaginemos, por ejemplo, el librero del siglo XV que se llamaba como un emperador, Vespasiano da Bisticci. Le conocemos, sabemos de él, porque él escribió una descripción de sus reuniones con sus clientes acomodados. Y en Venecia, incluso los barrenderos daban estos nombres. Un barrendero de Venecia, se supo, llamó a sus hijos Camilo y Virgilio, pero él vivía en la urbe. Era posible oír hablar acerca de la Roma antigua, aunque no supieras leer ni escribir. Por supuesto que había una cara oscura para esta actitud apasionada. La veneración por los antiguos pensadores hacía que fuera muy difícil desafiar sus ideas, su autoridad.
Entre los antiguos filósofos, las ideas de Aristóteles dominaban, llevaban dominando Europa desde el siglo XIII. Aunque es cierto que cada vez había más interés en Platón y sus seguidores. De hecho, en algunos momentos se consiguió en una moda. En la medicina, las grandes autoridades seguían siendo el gran Galeno y el gran Hipócrates. Galeno era un experto en los deportes porque él sobre todo se dedicaba a ayudar a recuperarse a los gladiadores para que pudieran seguir con su vida y sus luchas cotidianas. Y si vamos a la literatura, la imitación ahora la consideramos algo condenable, es plagiarismo, pero en el siglo XV el imitar a los clásicos era una virtud, no era un vicio. Y lo que pensamos ahora es creatividad, lo que opinamos ahora es original. En ese momento era lo que quizás ahora llamaríamos transposición. Quiero decir, la adaptación hábil de un modelo clásico para que cumpliera con un objeto algo distinto. Y en este sentido, las épicas, a la manera de Virgilio, y Petrarca fue uno que escribió una que se llamaba África, celebrando los logros del general Escipión Africanus. Y nos remontamos también a los antiguos dramaturgos, ¿no? Ahí está la comedia de Maquiavelo. Los historiadores imitaban a Livio. Hablaban de Florencia y Venecia comparándola con el auge de la Roma antigua. Y los diálogos, hubo muchos diálogos durante el Renacimiento, imitando a Cicerón. Y en este renacer del estilo clásico de la arquitectura, un texto que sobrevive de la mano del arquitecto romano Vitruvio desempeñó un papel muy parecido como fuente de buenas prácticas. Le sirvió a Cicerón como modelo, fuente de normas para buenas prácticas. Y esto, por supuesto, no se podía conseguir solamente de la lectura de un texto, así que a principios del XV, el ingeniero y arquitecto florentino Filippo Brunelleschi se desplazó a Roma para estudiar y medir los edificios antiguos. Y durante esta visita a Brunelleschi le acompañó su amigo el escultor Donatello. A Donatello le inspiró la escultura clásica que pudo ver en Roma, incluyendo las estatuas ecuestres, entre ellas la del emperador Marco Aurelio. Aquí la vemos, que hoy aparece en el Capitolio. Lo que vemos ahora es una copia, porque el original es demasiado valioso y está ahora mismo dentro de un museo. Tengo que decir que en su momento a los romanos no les parecía que esta estatua fuera de Marco Aurelio, sino de Constantino, emperador cristiano, pero en cualquier caso inspiró a Donatello, cuya estatua ecuestre del soldado mercenario apodado Gatamelata se ve hoy día en la Plaza del Santo en Padua. Hay algo importante en este sentido. Esta estatua es importante porque hace referencia a la emancipación de la estatua del nicho, de la hornacina. En la Edad Media, las estatuas estaban diseñadas para formar parte de un todo arquitectónico, pero en el siglo XV hallamos estatuas que se yerguen independientes, como sucedía en Roma y en Grecia antiguas, y la estatua de Donatello es la primera de una larga serie de jinetes de bronce que seguían erigiéndose en Europa y en las Américas en el siglo XIX e incluso en el XX. Aparecen en muchas plazas.
Otras estatuas de la Roma antigua proporcionaron modelos para escultores del Renacimiento. En concreto, y muy cercanos al arte antiguo, están las producciones de un orfebre activo en la corte de Mantua. Es más, por esta razón se le conocía como l'Antico, el antiguo. Su obra incluye la restauración de estatuas antiguas y también incluye sus propias miniaturas, estatuillas de bronce de dioses antiguos, Apolo, y héroes antiguos, Meleagro, aquí le vemos. Meleagro era conocido por ser cazador, así que es muy probable que el objeto que lleva en las manos sea parte de un instrumento que se utilizaba en el mundo antiguo para la caza del jabalí. Hubo personas que pensaban que coleccionar estos elementos del pasado eran como una forma de garantizar un salvamento. El historiador que escribió un libro acerca de la Roma antigua reconstruyó de forma imaginativa los edificios de la ciudad y comparó su obra a la posible reconstrucción de lo que resulta tras recuperar los tablones de un barco naufragado. Esta empresa de Biondo está impulsada no solamente por la veneración para el pasado clásico, sino también por la visión cotidiana de la dilapidación de antiguos monumentos en Roma y en otras partes del país. Las piedras se retiraban, se utilizaba el mármol para construir nuevos edificios. Era una actividad constante, pero coleccionar y poseer artefactos griegos y romanos permitía a sus dueños el reducir, el abolir incluso esta sensación de distancia de la antigüedad. Era práctico pensar que algunas estatuas emergieron enteras, estaban enterradas y estaban intactas. Queda plasmada esta idea del renacimiento del mundo antiguo. Aquí vemos este grupo famosísimo de Laoconte. Estamos viendo una escena de la Eneida en el que el sacerdote y sus hijos son atacados por las serpientes. Este grupo pertenecía al Papa Julio II y en su momento, a principios del XVI, lo mostraba en su jardín de esculturas en el Vaticano. Pero incluso pequeños fragmentos de la cultura material de la antigüedad eran objeto del deseo de coleccionistas. Las monedas, por ejemplo, los camafeos, las inscripciones en mármol, los restos de estatuas y demás. Y puesto que las monedas romanas eran tan comunes, los estudiosos y los príncipes también podían coleccionarlas. Las apreciaban por la representación de los emperadores romanos y a veces también porque presentaban reproducciones miniatura de antiquísimos monumentos. Los coleccionistas del siglo XV de antigüedades incluían también a artistas, en concreto Mantegna y su amigo, el pendolista, poeta, alquimista y excéntrico Felice Feliciano de Verona. Felice no es muy famoso, pero hago referencia a su existencia porque escribió una carta que ha sobrevivido el paso del tiempo y que describe la visita que hizo con sus amigos, incluido Mantegna, a la orilla del lago Garda en el año 1464. El grupo fue
y buscaron antigüedades, copiaron inscripciones y durante esa jornada se dieron en juego antiguos títulos, el cónsul, el imperator y demás. Una señal más de que se identifican con el pasado clásico. Y esto por parte de personas que viven en el siglo XV en Italia. Otro entusiasta, otro apasionado de la antigüedad era el comerciante Ciriaco d'Ancona. Ciriaco era un emprendedor, hasta tal punto que viajó en el Mediterráneo oriental y el objetivo de sus viajes eran comerciales, pero también para hacerse con antigüedades. Y esto lo hace en las décadas inmediatamente anteriores a la conquista de Constantinopla por los otomanos, Mehmed II, en 1453. Muchos de sus dibujos, esbozos de antiguos monumentos han sobrevivido. Es maravilloso porque nos muestra la condición en la que se encontraban estos edificios en el XV, algo distinto a la condición en la que las hemos visto. Dibujó las pirámides y aquí vemos, en esta imagen, vemos el Partenón. Mucho antes de finales del XVII, que es cuando el Partenón fue utilizado como almacén para pólvora y, de hecho, en el transcurso de una guerra entre los venecianos y los turcos, prendió fuego la Santa Bárbara y el Partenón sufrió muchísimos daños. En general, estas colecciones de reliquias de la antigüedad, esta es la realidad, como las ideas de la imitación y de la renovación, nos hacen comprender que hay un cierto sentido de inferioridad en relación con la cultura clásica. Desvelan un poco lo que los australianos, en su inglés tan chispeante, describen como apuro cultural. Esta sensación de inferioridad en relación con el pasado y esta sensación de gran distancia la comprendemos en el comentario del historiador Guicciardini, que decía que es un error intentar imitar a los romanos. La verdad es que seguro que está dirigiéndose a Maquiavelo, que pensaba que era una buenísima idea el imitar a los antiguos romanos en el mundo político, igual que en el mundo arquitectónico o escultórico. Pero dice Guicciardini que es un error. Hacerlo es un error, decía. Hacerlo es esperar que un borrico corra como un caballo de carreras. Podemos pensar ahora que es curioso hablar de una sensación de inferioridad, una sensación percibida por artistas y escritores en un periodo que ahora conocemos por sus obras de arte, por sus obras literarias. Es así, pero debemos también recordar que en el XV muchos de los que ahora llamamos clásicos renacentistas no existían. No había habido Rafael, no había habido Miguel Ángel, tampoco Descartes, ni Galileo, ni Shakespeare, ni Cervantes, ni Velázquez tampoco. De forma tal que esta sensación de inferioridad, pues sí, la comprendemos. Es una novedad y a veces lo novedoso parece algo malo. Pero en el XV y sobre todo en el XVI, la novedad se halaga. Ha llegado el momento, entonces, de examinar la primavera del Renacimiento desde el punto de vista de la innovación. Nosotros, cuando utilizamos la palabra nueva, lo hacemos con una carga positiva. En el siglo XV, en general, la carga era más bien negativa, peyorativa. Así que justificar la innovación, sencillamente describiéndola como un renacer, a veces era una buena estrategia, fuera o no una estrategia
deliberada o consciente, eso no se sabe. Lutero justificó su ruptura para con la Iglesia Católica diciendo que estaba volviendo a los orígenes del cristianismo. Eclesia primitiva, decía. Nicolás Copérnico justificó su hipótesis audaz de que el Sol estaba en el centro del universo, no basándose en argumentos técnicos, sino también citando la opinión de algunos antiguos astrónomos a quienes se les había ocurrido la misma idea, aunque no la pudieran demostrar. Algunos pocos artistas y estudiosos se enorgullecían de decir que habían creado algo completamente nuevo. Aunque Maquiavelo respeta la antigua Roma, empieza su comentario sobre Tito Livio, el famoso Discursi, diciendo que había abandonado el camino trillado para seguir un curso que nunca nadie antes había recorrido. Esto decía. Y en términos más generales, se defendía también que la tradición clásica tenía que adaptarse, tenía que actualizarse, o, como se decía entonces, tenían que acomodarla para poder satisfacer las necesidades de su tiempo. Por ejemplo, veamos Erasmo. Aquí le vemos en este famosísimo retrato de Holbein el joven. Bueno, Erasmus defendió la idea de que lo nuevo exige neologismos, nuevas palabras, para transformarlo en el meollo de un diálogo que él llama el Ciceronianus, el diálogo ciceroniano. Dice que si volviera al mundo Cicerón, pues escribiría de forma distinta. ¿Por qué? Porque el mundo es distinto. Y si nos distanciamos un poquito más, uno de los oradores en el diálogo, seguramente representando las ideas de Erasmus mismo, llegó hasta decir que el auténtico Cicerón es el que más se distancia, porque él mismo imitaba libremente a sus predecesores. Y lo mismo se repite en otro diálogo, publicado por casualidad el mismo año que el diálogo de Erasmus, el año 1528, y es el cortesano de Baldassare Castiglione. Aquí le vemos, es un retrato de Rafael, que era muy buen amigo de su modelo. En este debate acerca de las cualidades que son necesarias para el perfecto cortesano, un orador defiende, y aquí cito, que si deseamos imitar a los antiguos, no les vamos a imitar. ¿Por qué? Porque los antiguos no habían imitado a nadie. Así que surge el debate acerca de la imitación. ¿Imitas la esencia o imitas la letra de la antigüedad? A pesar de esta idea preconcebida en contra de lo novedoso, algunos contextos sí que había, sobre todo en las conversaciones acerca de las artes, en las que la palabra nuevo se utilizaba de forma halagüeña. A finales del XIII, por ejemplo, Dante ya había acuñado la frase dolce stil novo, el dulce nuevo estilo, para describir tanto su poesía y la poesía de algunos de sus contemporáneos. Y en cuanto a la música, la frase ars nova fue utilizada acerca de este nuevo estilo que había originado, que existía desde el siglo XIV, se ha ido desarrollando a lo largo del XV. Y en cuanto a las artes visuales, el escultor Lorenzo Ghiberti describió lo que él llamaba el nuevo arte del Giotto y sus seguidores
comparándola con lo que él llamaba las imágenes toscas de la tradición bizantina. Maniera greca, era como él lo decía, maniera greca. Y luego el estudioso Leon Battista Alberti hacía referencia al auge de las artes y ciencias desconocidas, nunca vistas antes, en su tiempo mismo, en sus tiempos. Toma el ejemplo del círculo florentino de amigos que incluía a su persona, a Brunelleschi, a Donatello y al pintor Masaccio. Llegado el final del XV, algunos descubrimientos, algunas invenciones nuevas despertaban interés. Aquí incluiríamos las que se asocian con Gutenberg y Colón, por supuesto. El estudioso italiano Polidoro Virgilio publicó un tratado acerca de inventores y descubridores. En el tratado hacía referencia a los orígenes de técnicas e instituciones, agricultura, arquitectura, el arte de la guerra, el Parlamento inglés y demás. Podríamos decir que Virgilio era el inventor de las invenciones. Y por supuesto, un ejemplo más famoso de la aprobación colectiva de la novedad fue la conversación sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo, que ya se conocía como el Nuevo Mundo. Para el año 1503 ya se hablaba del Nuevo Mundo, incluso antes. Puesto que las Américas eran una realidad desconocida a los antiguos griegos y romanos, este descubrimiento de alguna forma socavó la autoridad de los antiguos griegos y romanos, hasta tal punto que los pensadores occidentales dejaron de creer que solamente encontrarían las grandes verdades en libros antiguos. Algunos estudiosos en ese momento participaban en una acción de la retaguardia, defendiendo que los antiguos sabían de América, pero me temo que sus argumentos no fueron convincentes ni fueron tomados en serio, ni siquiera en su día. Veamos la pintura. Yo quisiera sugerir que para finales del siglo XV, en Italia, se daba lo que podríamos llamar una tradición de innovación. Por supuesto, esto parece una contradicción, ¿verdad? Desde luego que sí, es una paradoja, pero yo creo que explica muchas cosas. Quiero decir que los artistas del Renacimiento habían sido formados con maestros, igual que en la Edad Media se formaban como aprendices, pero cuando a su vez eran expertos, maestros, supieron desarrollar los estilos individuales que ahora nos permiten diferenciar, reconocer la diferencia entre, imaginemos, una obra de Leonardo y su maestro Verrocchio. Y esta idea de un estilo individual, una manera o aire personal, ya se daba en la Italia del siglo XV. Lo vemos, por ejemplo, en un documento fantástico en el que un agente del duque de Milán escribe a su duque que quiere encargar una obra de un artista florentino, pero no está seguro de qué artista elegir. Así que su agente, para ayudarle, le dice al duque de Milán que hay una diferencia entre los estilos de 4 pintores importantes. El aspecto masculino de Botticelli, aere virile, y luego el estilo más dulce de Filippino Lippi, area più dolce, y así los otros dos. Ahora, los pintores, por supuesto, están en una situación distinta a la que están sus colegas, los escultores y los arquitectos. Si pensamos en su relación para con la tradición clásica, los pintores, podemos decir, se han visto obligados a ser libres porque no había pinturas antiguas, no podían imitar
ninguna pintura antigua. Es cierto que hay algún detalle decorativo que sí se conocía, pero nuestro conocimiento de los frescos romanos antiguos se remonta solamente al XVIII, porque es en el siglo XVIII cuando se empiezan a excavar Herculano y Pompeya. Y los compositores se encontraban en una situación muy parecida a la de los pintores, aunque sí hubo intentos muy formales para reconstruir, recuperar música griega antigua en concreto, y esto en base a fuentes literarias. Pero esto se lleva a cabo a finales del XVI, en concreto Vincenzo Galilei, que fue padre del más famoso Galileo. En este tratado acerca de la música antigua y de la moderna. Y les voy a pedir que se fijen en esta palabra moderna, ¿verdad? Moderna, porque es una palabra que se utiliza en ese momento, aunque no es una palabra que se encuentra frecuentemente. Lo mismo que los músicos, algunos pintores intentaron recomponer obras perdidas de artistas antiguos. El griego Apeles, sobre todo, por supuesto. La única guía que tenían era unas descripciones muy cortitas en textos antiguos. Hay un ejemplo que es la famosísima Venus de Botticelli. Todo el mundo conoce bien esta obra y por tanto me ha parecido que no era imprescindible mostrarla, pero lo que no se sabe tanto es que el artista Botticelli estaba reconstruyendo de forma muy imaginativa una obra perdida de Apeles de Afrodita surgiendo del mar. ¿Y esto dónde lo había visto? Pues en un párrafo escrito por el escritor romano Plinio. Volvemos a la imitación. La imitación en este momento no era imitación sin más. No, se planteaba que era más bien una forma de superar, de no copiar, sino superar los modelos antiguos. Por ejemplo, el poeta del siglo XV, el poeta Matteo Vecchio, ahora pues casi olvidado, tuvo la audacia de añadir un libro, el número 13, a la Eneida, para demostrar al mundo que él era comparable a Virgilio. Esto es más fácil, claro, si escribes en lenguaje corriente y no en latín. Los sonetos de Petrarca, por ejemplo, plantean una forma no clásica, pero a su vez se convierten en modelos para muchísimos poetas posteriores, y no solamente en Italia, en Francia, en Inglaterra, en España y en muchos otros países. Y la innovación estaba impulsada por la competencia. La innovación estaba impulsada por la necesidad de diferenciarse de los rivales. Estos estilos individuales a los que hacía referencia hace unos minutos, pues puede que incluso podamos compararlos con lo que nosotros ahora llamamos o decimos es reconocimiento de la marca, ¿no? Tenías que diferenciarte de tus rivales, tenías que ser distinto, tenías que llamar la atención. Y Florencia, en concreto, en el siglo XV, la podemos describir como un lugar donde la cultura era muy competitiva. Los contemporáneos lo sabían bien. En el diálogo famoso de Alberti sobre la familia, uno de los oradores compara la vida a una regata en la que uno dice, uno debe de sudar para ser el primero. Y la competencia, además, la fomentaba el entorno social. Recordemos que Florencia, en este momento de su historia, era grande, sí, para su tiempo, era una ciudad grande, pero serían menos de 100.000 los habitantes de Florencia. Esto quiere decir que era una ciudad lo suficientemente pequeña como para poder decir que era una ciudad cara a cara. Es decir, ibas por la calle y podías encontrarte con tus amigos por la calle, y era también muy difícil evitar darte con los enemigos en la misma calle. Y esto lo sabemos cuando, por ejemplo, Leonardo y Miguel Ángel se enfrentaron
el uno al otro. Y la rivalidad estaba establecida, forma parte de lo común en estas ciudades. En algunas ciudades como Siena era una carrera, el Palio de Siena. Un ejemplo interesantísimo que sobrevive, es una actividad muy común en muchas ciudades italianas en el siglo XV, esta carrera, fomentando la rivalidad entre los distintos barrios de la ciudad. Distintos barrios se enfrentaban en estos simulacros de batallas, por ejemplo, las llamadas guerras de puños en Venecia, donde los habitantes de un barrio, los pescadores, por ejemplo, se oponían y se peleaban con los habitantes de otro barrio, los carpinteros. Era una batalla para controlar un puente. A veces incluso había víctimas mortales porque algunos de los luchadores acababan en el agua. Otro ejemplo es el de las competencias oficiales, los concursos en la arquitectura, en la escultura. El más famoso, yo creo, de todos estos concursos fue el concurso para diseñar las puertas de bronce del baptisterio en Florencia. Brunelleschi compitió con Ghiberti y un contemporáneo escribió en su momento que toda la ciudad está dividida en dos campos, los que defienden a uno y los que defienden al otro. Ganó Ghiberti. Y luego la conocida rivalidad entre Leonardo y Miguel Ángel, ¿verdad? Fomentada cuando a ambos artistas se les encargó la pintura de una escena bélica sobre los muros del Palazzo Vecchio, la alcaldía. Así que la competencia, los concursos dieron lugar a la innovación y a su vez la innovación dio lugar a la seguridad en uno mismo. En el caso de la pintura, Botticelli y Mantegna eran tenidos como iguales a Apeles. En el caso de la escultura, vemos que a Miguel Ángel se le describía como quien había superado tanto a los modernos sino también a los antiguos. Algunas personas incluso defendieron que estos logros de su tiempo eran iguales a, si no superiores a, aquellos de la Grecia y la Roma antiguas. Y así llegamos al punto final. ¿Cómo podemos reconciliar, cómo podemos conseguir que encajen las aparentes contradicciones entre el Renacimiento como renovación y el Renacimiento como innovación? Hoy resulta patente, o por lo menos a algunos estudiosos así les parece, sí que se daba la reconciliación, el encaje, y que era un cruce entre lo antiguo y lo nuevo. Este cruce, esta hibridización era de hecho ineludible, puesto que la renovación de la antigüedad empezaba a darse en la cultura tardía de la Edad Media, es decir, que la antigüedad clásica necesariamente se veía por ojos medievales. En la arquitectura, vistas las necesidades prácticas que tienen que satisfacer los edificios, la hibridización, de nuevo, era imprescindible. El diseño, por ejemplo, de templos antiguos. Este diseño se adaptaba a las necesidades de las iglesias y de otros edificios. Algunos casos en Italia los vemos diseñados con planta circular, aunque hubo hombres religiosos que no estaban de acuerdo porque les parecía que la cruz de Cristo era mejor opción para la planta. Así que lo que estamos viendo no es técnicamente una iglesia, es el templete de San Pietro in Montorio, en Roma. Se construye a principios del XVI, lo encargan los reyes católicos, Fernando e Isabel.
Es un santuario para albergar las reliquias de mártires cristianos, pero el público lo conoce como el templete, el tempieto. Así que es de manera simultánea clásico y cristiano. Y de cuando en cuando las tradiciones clásicas y medievales puede que se yuxtapusieran, no se combinaban, había una yuxtaposición. Quizás la fachada de la iglesia sería del estilo clásico, en este caso así lo vemos. La catedral de Pienza es una ciudad que no se llamaba Pienza en su momento, pero alguien de la ciudad fue elegido Papa Pío II y reconstruyó el centro de su ciudad de origen y ordenó el cambio del nombre, algo que se pareciera a su nombre. Pero bueno, esto ahora, bueno, pues es una fachada clásica, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando entramos? Bueno, pues vemos algo muy distinto. Vemos una iglesia de finales de la Edad Media. Está encajando, sí, pero encaja porque consigue mantener separados a las dos realidades. De vez en cuando veíamos cosas incluso más llamativas. Un edificio que no parece ni clásico ni medieval, un edificio que es algo muy distinto. Estamos en Praga ahora mismo. Este salón del Palacio Real de Praga fue transformado por el arquitecto Benedikt Ried. Lo transformó en un edificio en el que el estilo gótico tardío se fusiona con el nuevo vocabulario ornamental del Renacimiento italiano. De alguna forma consigue una unicidad, es fantástico lo que consigue. Y llega el momento, señoras y señores, de poner fin a esta presentación. ¿Qué hacemos? ¿Describimos la historia de las artes en el Renacimiento como una renovación o decimos que es innovación? Por supuesto, el título de esta presentación habla del contraste. ¿Para qué? Para llamar su atención. Pero yo creo que el problema no debe de reducirse a este o el otro. Una mejor respuesta, sin duda, es que es ambos. En la práctica vemos ejemplos tanto de la imitación y del intento de recaptar su espíritu, hacerse con su esencia, adaptando formas y fórmulas antiguas a nuevas necesidades y nuevos deseos. A veces, las culturas clásicas y medievales se encontraban encontradas, lo pagano y lo cristiano. En otras ocasiones hallamos armonía en la arquitectura, por ejemplo, de Benedikt Ried, que acabamos de ver, ¿verdad? En Praga, la están viendo ahora mismo. Cuando analizamos los puntos de vista de los contemporáneos, apreciamos una multiplicidad de opiniones. Algunas, bueno, pues reflejan una cierta ambivalencia en relación con la tradición clásica. Combinan la veneración y la crítica. Y si volvemos a Matteo Veggio, este libro, el 13º de la Eneida, descubre tanto adhesión respetuosa al ejemplo de Virgilio y al deseo de emular o incluso adelantarle, a pesar de que el autor original es muy famoso. Y lo mismo, o casi lo mismo, podemos decir acerca de la acción de tanto Botticelli y Mantegna para con Apeles. Aunque nunca llegaron a ver la obra de este maestro al que ambos emulaban. Así que yo diría que creo que empobrecemos la idea misma del Renacimiento si lo entendemos como mero renacer de la antigüedad y no como la combinación compleja de veneración
y competencia que presenta hoy ante ustedes. Les agradezco muchísimo la atención que me han prestado. Buenas tardes. Okay.